El trabajo fue definido desde hace miles de años como una actividad que transforma a la naturaleza con el fin de obtener un producto determinado asociado con las necesidades de hombres y mujeres. Muchas veces, Ricardo, somos conscientes de que el trabajo determina nuestras vidas. Pero la misma rutina que nos impone no nos permite cuestionarnos nada sobre él. ¿Cómo es nuestra cultura de trabajo? ¿Cómo se instaló el teletrabajo y cómo afectó nuestras vidas? Hoy, en la letra chica, vivir para trabajar. El trabajo para mí es salud. Después de la salud, el trabajo. Tener las dos cosas para poder vivir, para poder disfrutar, para poder darse gustos. A mí me decía, ¿hasta cuándo pensás seguir trabajando? Eso es amor. Amo mi trabajo. Y te metes en el trabajo y no pensás en otra cosa. Te enamorás del trabajo. La definición de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, cuestiona el término empleo, que refiere a una actividad remunerada, formal, estable y típica, mientras que el trabajo supone un conjunto mucho más amplio de actividades. El mundo del trabajo nos engloba a todos. Es una parte fundamental de la vida cotidiana de los adultos que abarca las condiciones, la calidad y las estructuras sociales relacionadas de alguna manera con el trabajo. Marx diferencia dos tipos de trabajo. Lo que es, por un lado, el trabajo forzado, porque es un trabajo al que nos vemos forzados a realizar para poder sobrevivir. El otro trabajo, obviamente, es el trabajo libre. Un trabajo donde ponemos a pleno en juego nuestra realización y nuestra libertad. Casi toda la población humana trabaja más pensando en sus necesidades de supervivencia que en su posibilidad neta y absoluta de realización libre. Y después está el rol de los empresarios, porque nosotros hablamos y decimos, los trabajadores puede que sean unos atorrantes, puede que esté lo de la ley del mínimo esfuerzo, que me parece demasiado injusto, ¿no? Pero también, ¿cuál es el rol que juegan los empresarios? ¿Por qué decimos, cuando hablamos de productividad, solamente pensamos, o en el imaginario colectivo que vos decías, hablamos del trabajador? Y el empresario que no innova, el empresario que no incorpora tecnología, el empresario que de repente no paga mejor. El trabajo debe permitirle al trabajador tener una vida digna, con equidad, con igualdad y con libertad. Desde la revolución industrial, donde el eje productivo se corrió fuera del entorno familiar, trabajo es lo que uno hace como empleo rentado afuera de su casa. Lo otro, lo que uno hace para que su familia pueda vivir la vida, para que esté bien, no existe. Nadie lo registra. Es invisible. Y sin embargo, es imprescindible. La esclavitud moderna es un flagelo mundial que en América Latina y el Caribe afecta a 1,9 millones de personas, generando ganancias ilegales por 12.000 millones de dólares anuales. El mundo del trabajo en nuestros países es en relación a dependencia, fundamentalmente. Entonces el problema del reconocimiento pasa a ser un tema muy central. La parte negativa, digamos, de que muchos trabajadores se sienten menospreciados, es decir, que es una forma de no reconocimiento. La mayoría de los jóvenes que obtienen su primer empleo resigna varios de sus derechos. En realidad, muchos ni siquiera conocen esos derechos. Con tal de formarse y ganar experiencia, llegan a trabajar en condiciones que están lejos de ser las ideales. El trabajo es la herramienta clave para entendernos como clase trabajadora a día de hoy. Y es en nuestra identidad de clase donde realmente está nuestro potencial revolucionario. Es normal que la época en la que vivimos identificarse a través del trabajo sea cada vez más difícil. Como señalaba Tezanos, la precariedad laboral nos obliga prácticamente a cambiar constantemente de trabajo, en lo que parecen más recados que empleos. Por supuesto, el capitalismo hace todos los esfuerzos posibles para despreciar la actividad laboral y convertir el trabajo en un mérito, como si tuviéramos que estar agradecidos por trabajar por sueldos de miseria. Llego a casa embrutecido, hace días siento que no doy más. Llego a casa empobrecido, el trabajo es algo digno de odiar. Buenas noches, bienvenidos a una nueva propuesta de La Letra Chica. Buenas noches, Diego. ¿Cómo andas, Ricardo? Todo bien, por Y suerte. hoy vamos a hablar de trabajo y tenemos a alguien trabajando en su casa. Denise, ¿cómo andas? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenida. Bueno, muy bien. Vamos a arrancar entonces con este tema del trabajo, ¿no? Hablábamos recién en la presentación que se define como una actividad que transforma la naturaleza con el fin de obtener determinada cosa asociada, objetos, a las necesidades básicas de hombres y mujeres. Pero, ¿cuáles son las diferencias o las diferentes concepciones del trabajo desde la filosofía? Por ahí vamos a arrancar, Diego. Sí, señor. Y para conversar sobre esto vamos a recibir a la magíster en Filosofía Contemporánea, Fernanda Diab, docente e investigadora de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la UDELAR. Bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación, Bárbaro. No, por gracias. favor. Va a ser un placer conversar contigo Bueno, para nosotros. Igualmente. Para empezar, ¿cuáles son las diferentes valoraciones y perspectivas que tiene la filosofía sobre el trabajo? Bien, bueno, esta caracterización que tú planteaste sobre el trabajo es una caracterización muy amplia, muy general de la que podemos partir, pero claro, hay muchas concepciones dentro de lo que podría ser una filosofía del trabajo. El trabajo ha sido entendido de muchas formas, no hay una sola manera de comprenderlo, pero se ha ido configurando en nosotros una forma. Entonces lo interesante es ir rastreando cuáles son los aspectos y los elementos que se conservan en esa concepción que nosotros tenemos del trabajo. Hay distintas formas, digamos, de percibirlo y hay muchas preguntas en torno al trabajo. Yo creo que es una reflexión que es necesaria, tú lo planteabas en la presentación. No pensamos mucho ni nos hacemos demasiadas preguntas sobre el trabajo. Hay un antropólogo, Graeber, que dice: hay un montón de tabúes en torno al trabajo y preguntas que no nos hacemos. ¿Es malo el trabajo? ¿Es bueno el trabajo? Nos cuestionamos acerca de si todos los trabajos que realizamos tienen sentido en el orden social que tenemos. Bueno, pero nos pasa lo mismo, perdón, lo que nos pasó con el programa del tiempo. Nos reangustiamos si nos ponemos a pensar en esas cosas. Bueno, pero hacernos preguntas nos puede llevar a unas condiciones que no nos angustien tanto, es decir, a poder pensar el trabajo desde otra perspectiva. Porque existen muchas tensiones en torno al trabajo, ¿no? La idea de que por un lado es algo que necesitamos hacer, que forma parte de las condiciones que necesitamos para satisfacer esas necesidades de las que tú hablabas, y por otro lado tenemos ciertas tensiones que tienen que ver con que no nos sentimos cómodos, que lo asociamos a cierto sufrimiento. Entonces, preguntarnos, ¿qué es lo bueno del trabajo? ¿Todo lo asociado con el trabajo está bien? ¿Hay algo que esté mal? ¿Cuáles son los aspectos éticos que están involucrados en el trabajo? Otra pregunta tiene que ver, ¿cuál es el lugar que ocupa el trabajo en nuestra condición humana? Hay quienes lo han definido como una parte esencial de nuestra condición, pero hay quienes no. Entonces, ahí me pareció bien interesante para traerles algo así como 3 grandes enfoques. Seguramente hay más y puede haber subdivisiones, pero hay un enfoque que entiende que el trabajo degrada la condición humana, que lo asociamos con la tradición antigua, la Grecia antigua. Para los griegos, sobre todo, el trabajo vinculado con lo físico, con lo manual, con el condicionamiento material, lo alejaba de la posibilidad de la especulación teórica, del conocimiento más elevado, racional. Y por tanto era un trabajo de esclavos, el trabajo despreciado desde ese punto de vista. Luego, en otras concepciones muy posteriores, más bien modernas, por ejemplo, también se concibió el trabajo, sobre todo ahora desde su perspectiva asalariada, como un aspecto negativo para la vida, sobre todo del ciudadano. Me refiero a las concepciones republicanas, que entienden que el ciudadano, para poder ser libre, para poder autogobernarse, tiene que ser propietario y no depender del salario que alguien más le da, porque si yo tengo que votar en la asamblea y tengo al que me paga el salario y dependo de él, posiblemente mis intereses queden desdibujados, digamos, y haya presiones en ese sentido. Por lo tanto, también desde algunas perspectivas republicanas, el trabajo en el sentido del trabajo pago constituye algo que va en demérito, digamos, de la condición plena del ciudadano en este caso. Hay otras perspectivas filosóficas que ya entienden el trabajo como la expresión más elevada de la condición humana, como parte de su esencia. Y ahí está la idea esta de transformar la naturaleza.
El trabajo humaniza el mundo porque lo transforma a nuestra humana medida, pero al transformarlo también nos transforma a nosotros. Es decir, esta idea de que a través del trabajo nos trascendemos como seres humanos, a nosotros mismos, nos objetivamos en el mundo, ¿verdad? Y en eso alcanzamos nuestra plenificación, nuestra auténtica libertad, el florecimiento, ¿no? Eso está muy asociado con la moralización del trabajo, ¿no? Esta idea de que trabajar es bueno, no trabajar es malo, ¿sí? Que después, si quieren conversamos, está asociado a lo que se llama la ética del trabajo. Allí hay varias concepciones, ¿no? que esencializan, digamos, o vinculan el trabajo con una concepción antropocéntrica, el trabajo como parte de esa condición humana y de esa esencia humana. Y hay una tercera línea que asume el trabajo como parte importante, ¿sí?, de nuestras vidas, pero que cuestiona ciertas condiciones de trabajo. Bueno, la concepción marxista del trabajo, por ejemplo, denuncia que si bien en el trabajo el ser humano expresa su máxima esencia, su condición, transformando la naturaleza y adueñándose, apropiándose de los objetos, bajo las condiciones de la producción capitalista, al alienarse de ese objeto, digamos, ese objeto no pertenecerle, al alienarse de su condición social, al alienarse de otros seres, porque el trabajo es social, siempre es cultural, se generan condiciones que nos enajenan de nosotros mismos. Entonces él habla del trabajo alienado. Bien interesante que él explica, bueno, mientras que el trabajo es lo más propio del ser humano, resulta que cuando la mayoría de las personas trabajamos, nos sentimos mal, nos sentimos incómodos, y en cambio cuando estamos haciendo aquello que nos asemeja a otros animales, como beber, comer, descansar, tirarnos, ¿no? Nos sentimos bien. Nos estamos sintiendo bien, y eso no es lo más propiamente humano. Entonces ahí está la alienación. Y otros teóricos, bueno, Bertrand Russell, que en otra línea completamente distinta a Marx, cuestionó el trabajo. ¿Por qué? Porque los modos de trabajo modernos y contemporáneos nos alejan del ocio, ¿sí?, del ocio creador. Entonces él cuestiona eso y, por ejemplo, entre otras cosas, postula la necesidad de acortar las jornadas laborales. Entonces ahí tenemos como tres líneas que me parece que son bien interesantes, que tienen un montón de preguntas, sí, ¿no? Plantear un montón de preguntas que te podríamos hacer. El trabajo es bueno y es parte de nuestra esencia. El trabajo nos degrada, y es moralmente bueno, digamos, es un deber trabajar. El trabajo nos degrada como seres humanos porque nos esclaviza y nos condiciona. O el trabajo es un mal necesario o es parte de nuestra vida. Lo que tenemos que generar son condiciones que hagan ese trabajo realmente la expresión de nuestra humanidad, ¿no? Yo, sacando la parte de los esclavos, me voy quedando con Aristóteles y con acortar la jornada horaria. Por ahora tengo mis favoritos. Era un noble. Bueno, ahí ya fallé. ¿Denise? Y hay algo de impuesto, ¿no? Tenemos como el deber de trabajar y también hay algo del control social sobre las personas que no trabajan y ese deber de trabajar. Es también una forma de vida, de satisfacción y también es una forma de usar el tiempo. Hablabas un poco del carácter moralizador del trabajo, en este sentido preguntarte un poco más, profundizar, y también hace algunos programas hablábamos del uso del tiempo y del valor que le damos al tiempo como algo muy preciado en la vida. ¿Cuál es el vínculo entre el tiempo y el trabajo y qué lugar le damos de ese tiempo al trabajo en la modernidad y hoy en día, básicamente? Perfecto, está bárbara la pregunta. Cuando nos referimos a ese deber de trabajar, asociamos el trabajo a lo moralmente correcto. Esto se remonta, eso se denomina la ética del trabajo, y esto se remonta a la modernidad, al proceso de industrialización. Era necesario instalar la idea de que trabajar nos hace dignos, de que trabajar es honesto y que no trabajar
es deshonesto, es de vagos, ¿sí? El desocupado sería un sujeto que es moralmente bajo, ¿verdad? Eso tiene que ver con la necesidad de llenar las fábricas con trabajadores. Se ha asociado mucho al disciplinamiento, esto lo ha identificado Foucault, ¿no? La idea de que es necesario hacer más dóciles los cuerpos. Las personas no estaban acostumbradas a trabajar dentro de las fábricas. Entonces es necesario no solamente convencerlas, ¿verdad?, en cuanto a que es valioso hacer lo que están haciendo, sino hacer soportable por medio de ese convencimiento la vida dentro de la fábrica. Eso se transformó en un montón de discursos que atravesaron el derecho, la filosofía, la religión, la política, acerca del valor del trabajo. Ahí el trabajo, en la modernidad, es donde por primera vez se convierte en un valor en sí mismo. Trabajar es bueno en sí mismo. Y aquí viene la relación con el tiempo que preguntaba Denise. No importa cuánto tiempo, no importa en qué condiciones absolutamente pésimas. Y en ese sentido hay un discurso igualador en la modernidad con respecto al valor del trabajo. Todos somos igualmente dignos en la medida que nos dediquemos a trabajar. ¿Quién no es moralmente digno? El que queda fuera, ¿sí?, de ese mercado laboral, para el cual no es demasiado apetecible quedar fuera de ese mercado laboral, porque lo valioso, aun cuando tengan unas vidas miserables, es justamente tener un salario y tener un trabajo. Allí se conforma esta ética del trabajo típicamente moderna, que tiene rasgos que nos acompañan hasta la actualidad. El trabajo dignifica. El trabajo dignifica, el trabajo saca a las personas de los vicios, los aleja de los vicios, ¿ya? Moraliza, nos hace mejores personas, ¿sí? Esto, yo pensaba en algunos ejemplos, está presente en los discursos, ¿no? Hace mucho tiempo un senador cuestionaba los salarios solidarios, cuestionaba la metodología del sorteo. No importa discutir ahora la metodología, pero discutiendo la metodología del sorteo expresó: esto va a ser una asignación muy injusta de los empleos, porque quienes nunca quisieran hacer nada van a salir beneficiados. Esa expresión es fascinante, porque refleja justamente esta ética del trabajo, esta moralización. Trabajar es bueno. Y el que no quiere trabajar, el que no se quiere someter a las condiciones del trabajo, que pueden ser no recibir un salario suficiente para trabajar, o condiciones materiales, fabriles, o las condiciones que sean, que no las considere dignas, cualquier tipo de resistencia a ese tipo a la actividad que ofrecen los distintos trabajos va a ser considerado una deshonestidad moral, digamos, una bajeza moral. Te iba a decir, porque también hay un discurso de algunos dirigentes sindicales, yo creo que el caso de Richard Reed es uno de los más destacados, que él también habla de ese tema, pero desde la perspectiva del dirigente sindical, o sea, se perdió la cultura del trabajo, dice. Los que van a trabajar ya no trabajan como antes. Algo así, no sé, bueno, capaz que estoy... Justamente ese tipo de expresiones tienen que ver con este elemento disciplinador que está presente en ese contexto moderno. Pero lo interesante es que el mercado laboral, las formas de trabajar se han ido transformando, pero todavía quedan resabios de ese modelo. ¿Por qué? Porque en ese contexto donde se desarrolla la ética del trabajo, las relaciones entre el trabajo y la producción. ¿Por qué es valioso el trabajo en sí mismo? Porque permite producir, permite avanzar, permite desarrollarnos. Entonces, el trabajador es valioso en ese sentido. Claro, en torno a eso se construye este discurso de que es bueno trabajar por sí mismo. Pero a medida que se va transformando el sistema económico y se va asociando el trabajo más al consumo, esto no lo estoy inventando yo, esto lo explica maravillosamente Bauman, a medida que se va transformando eso,
en realidad la relación del trabajador ya no es con el trabajo como algo valioso en sí mismo, sino que lo que vale del trabajo es cuánto me reporta a mí en términos de dinero y en términos de riqueza para poder obtener ciertos objetos, es decir, para tener cierta capacidad de consumo. Entonces allí se va transformando y se va transformando el sujeto también. Es decir, y ahí también hay una diferencia con el tiempo, porque mientras en aquella concepción de la ética del trabajo no importaba cuánto tiempo se le dedicara al trabajo, lo importante era tener un trabajo, en esta concepción que va asociado el trabajo al consumo, ya el sujeto tiene otras características. Tiene otras características que tienen que ver con sus deseos, con la necesidad de satisfacer esos deseos, de transformarse permanentemente, de encontrar a través del trabajo cierta satisfacción, ciertos desafíos, ¿sí? Es decir, la rutina, tanta cantidad de horas dedicadas a ese trabajo, bueno, ya no les satisface, y lo importante ya tiene que ver con el consumo. Por lo tanto, necesita cambia. Tiempo para consumir. Entonces, ya el sistema laboral fundado en el disciplinamiento no tiene sentido. Un sujeto que tiene esas características, que se centra en eso, no tiene sentido. Entonces, antes, para la ética, antes, pero todo está confundido, digamos, no es que haya desaparecido la ética del trabajo, está muy presente, porque entre otras cosas, no nos olvidemos que está muy asociado a la reforma protestante, el surgimiento de esa ética. Por lo tanto, tiene otras raíces mucho más profundas que permanecen en el contexto social. Pero en ese contexto, digamos, el disciplinamiento funciona. Y para la ética del trabajo, el ocio o alguien que tenga gustos austeros, un estoico, sería... Mucho mejor. En la ética del trabajo, no necesariamente, porque la ética del trabajo también implica el esfuerzo del que hablábamos hoy antes de entrar, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los principios fundamentales de la ética del trabajo? En primer lugar, que si alguien quiere satisfacer sus necesidades y quiere ser feliz, desarrollar su vida, tiene que tener algo para vender, digamos, en el mercado laboral. Y en segundo lugar, que es absolutamente necio, inviable, falta, digamos, de razonabilidad, de racionalidad, cesar, digamos, en el esfuerzo por alcanzar cada vez más, ¿no? La cuestión de la ambición, del progreso, de querer cada vez más. Eso es visto como algo muy negativo desde el punto de vista de la ética del trabajo por el esfuerzo, por la necesidad de tener a alguien siempre trabajando. ¿Por qué seguimos trabajando cuando hemos satisfecho nuestras necesidades? Quiero trabajar para tener mi casa, para tener el auto, para tener un bienestar material mínimo, para poder financiarle ciertos estudios a mis hijos. Bueno, tú ya tenés eso. ¿Y por qué seguimos trabajando? ¿Por qué seguimos haciendo un esfuerzo para acrecentar, digamos, lo que tenemos? ¿Lo necesitamos? Bueno, eso tiene que ver con la ética del trabajo, con que cesar en el esfuerzo, dejar de progresar, es visto negativamente. En la época del consumo, de la relación entre trabajo y el consumo, eso se asocia con la necesidad de seguir consumiendo. Ahora, Fernanda, hablamos mucho de la modernidad, ¿no? Y si algo me parece fascinante de esta modernidad, la que estamos viendo ahora, es que va muy rápido y nos permite hasta ver algunos cambios intergeneracionales. Yo vengo de una familia donde mi padre estaba orgulloso de decir que había trabajado 30 años en el mismo lugar. Y lo sacaba arriba de la mesa como quien saca el diploma recibido de una facultad. Hoy cambió un poco eso. Sí. Creo que son muy pocos los jóvenes que nos están viendo que ni siquiera aspiran a estar 30 años en un mismo lugar, se vuelven locos si están 30 años en un mismo lugar. Esta nueva visión del trabajo que tiene una gran movilidad, que te hace... ¿Eso es en afán de progresar o hay algo más metido en eso? No, tiene que ver con la necesidad de consumir y de identificar. Fíjate que
cuando estamos analizando estas condiciones de la ética del trabajo, lo valioso, o sea, el valor del trabajador está en su capacidad de producir bienes, ¿no? Y ahí lo importante es encontrar a alguien en el mercado que esté en condiciones de financiar aquello que tiene para ofrecer esas fuerzas de trabajo. En el caso de esta lógica más contemporánea, que a diferencia de la otra ética, que es más bien de tipo europeo, su origen, esta es más bien norteamericana, ya la base y ese sustento de solidez que implicaba el trabajo, porque constituía parte fundamental de la identidad del sujeto, cuando vos conocías, digamos, eso está todavía un poco arraigado, ¿no? Cuando conoces a alguien, ¿a qué te dedicás? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu actividad? ¿Cuál es tu profesión? Bueno, eso tiene que ver con una solidez vinculada con el trabajo, con la estabilidad y con la conformación de la identidad de la persona. Hoy en día la relación no es con la identidad de la persona, sino con la capacidad de ofrecerle a la persona mayor o menor capacidad de consumo. Claro. Y es interesante porque ahí se produce una otra transformación, que es, mientras que el trabajador valía por su capacidad de producir, ahora el valor de lo que le daba dignidad era su capacidad de trabajar. En este otro contexto, la valía de la persona tiene que ver con la cantidad de dinero que gana. Eso me hacía gracia también porque otro episodio que se puede comparar con esta otra lógica del trabajo tiene que ver con algo que dicen que un jugador dijo, aunque él dice que no lo dijo, pero como a mí me pareció divino, y funciona. Pedagógicamente, y en el contexto de la posverdad, me atrevo a decir que, bueno, supongamos que dijo un jugador a otro en la cancha para querer ofenderlo, y vos ¿cuánto tenés en el banco? ¿Cuánto tenés en el banco? A vos quién te conoce, te hubieran dicho en otro momento, ¿no? Vos quién sos, cuál es tu valor, por qué te crees más que otro, ¿no? ¿A quién le ganaste? Bueno, ¿por qué se dice eso? Porque justamente en este contexto el valor del trabajo está asociado a cuánto ganás y cuánto podés gastar con eso que ganás. Entonces, lo que se produce, ¿sí?, es una transformación en ese sentido. No es por lo que producís, sino por la riqueza que obtenés. A la pobre Denis la dejamos colgada porque este es un tema que podíamos seguir, pero se nos terminó el tiempo. Estaba nerviosa antes de empezar. No, se todo, Fernanda, olvídate, no. No te dimos trabajo, mirá lo que te estoy diciendo. Fernanda, muchas gracias por habernos acompañado, interesantísimo. Gracias a ustedes. Estoy a las órdenes. Muchas gracias por invitarnos. En el bloque que viene nos vamos a seguir metiendo con el mundo del trabajo, pero en este caso desde la sociología. Ya venimos. Segundo bloque de La Letra Chica, y bueno, los modos de trabajo y cómo nos expresamos a través de ellos determinan y definen a las sociedades. Para conversar sobre esto, recibimos en este segundo bloque a Marcos Superviel, doctor en Sociología. Marcos, buenas noches. Buenas noches. No soy doctor en Sociología, soy profesor emérito de la Facultad de Ciencias Sociales, pero bueno. Bueno, me cambiaron acá, Marcos, ya arranco pidiéndote disculpas. Pero no te queda mal lo de doctor en Sociología. ¿Qué es mejor, ser doctor o profesor emérito? ¿Cuál es más alto? Mirá, no sé, pero hace 50 años que soy profesor de Sociología en la Universidad de la República. O sea que... Listo, vamos con profesor emérito, que es mucho mejor. Marcos, ¿qué entendemos por cultura de trabajo? Algo hablamos desde el punto de vista filosófico, pero se puede decir que hay varias culturas de trabajo o las que hay son diferentes nociones que tenemos de esto las y los trabajadores. Permíteme partir de un pequeño cuestión al margen, quizás. A ver. ¿Qué es la cultura? Etimológicamente la cultura nace y surge de la agricultura, aunque les sorprenda. Tan es así que todavía en ciertas sociedades, cuando se habla de una siembra, se habla de cultura. Y si no se habla de cultura, se habla de cultivo, que es un derivado de la cultura.
un segundo momento en la historia de la humanidad, la cultura, digamos, creció como concepto, qué sé yo, y se hizo una distinción entre lo que es la cultura, digamos, que son las artes, etcétera, etcétera, y por otro lado, las culturas con adjetivo, la cultura popular, etcétera, ¿no? Es decir, pero sobre todo la cultura era de la clase alta, élite, etcétera. Entonces, cuando llegamos, lo que yo querría insistir es que la cultura juega un papel muy importante en las sociedades, ¿no? Yo agarro la definición, me voy a permitir leerla, la definición del sociólogo Edgar Morin, que la estuve estudiando, porque dentro de poco tengo una conferencia, porque hace 100 años de su cumpleaños, está vivo, hace 100 años que este señor, que es el gran teórico de la complejidad, bueno, entonces lo tuve que leer y dice: la cultura es esto, cultura es lo propio de la sociedad humana, está organizada y es organizadora la cultura. ¿A partir de qué? Del capital cognitivo colectivo, de los conocimientos adquiridos, de la experiencia vivida, de las memorias históricas y las creencias míticas de la sociedad. Más adelante dice: se manifiesta en representaciones colectivas, en conciencia colectiva, en imaginarios colectivos. Y finalmente dice: y disponer de su capital cognitivo, la cultura instituye reglas, normas que organizan a la sociedad y gobiernan los comportamientos individuales. Esto lo doy como marco general porque para hablar de cultura de trabajo hay que entender que es esta lógica de marcar reglas, normas, de ser colectivo, etcétera, etcétera, que se instala en el mundo del trabajo. Tengo ciertas discrepancias con la colega que habló antes, la filósofa que habló antes, en el sentido de que me da la impresión de que su ruta va hacia la pérdida de centralidad del trabajo, la desaparición de la centralidad del trabajo. Y yo, como sociólogo, digo, hoy en día sigue siendo absolutamente central el trabajo dentro de la organización de nuestras sociedades. Y además, y eso se refleja inclusive a nivel de las personas. Se puede hablar de cultura de trabajo en términos generales. Es evidente que se puede diferenciar la cultura digamos, de trabajo uruguaya, de la argentina, de la francesa, bueno. Y insisto, hay algo de realidad, hay algo de mito, hay algo de muchas cosas. Yo personalmente, durante mucho tiempo asesoré al sindicato bancario, me encontré que es un sindicato que tiene que operar con un mundo mundializado y donde aparecen gerentes chilenos, argentinos, alemanes, franceses, etcétera. Encontré, y ellos mismos, los trabajadores, reconocían y percibían culturas muy diferentes de tipo nacional, ¿no? Una cosa era tener un gerente chileno, otra cosa era tener un gerente argentino, otra cosa era tener un gerente uruguayo. O sea que hay una percepción cultural de que los mundos del trabajo son tienen niveles nacionales, digamos. Dicho esto, también hay dentro de las culturas de trabajo hay diferencias muy grandes y en función a ello, en gran parte debido a cuál es el referente. Qué sé yo, hay una cultura de trabajo masculina, hay una cultura de trabajo femenina, hay una cultura de trabajo obrera, hay una cultura de trabajo de empleados o de servicios, hay una cultura, qué sé yo, de trabajo de los empresarios. Sobre esto me animaría, hicimos hace 2 o 3 años, dirigidos por la socióloga Mariela Quiñones, una investigación preguntándole a los sindicalistas en torno a qué consideraban cultura de trabajo, y uno sentía que era una palabra que la rechinaba. ¿Por qué? Porque no es que no tengan cultura de trabajo, por cierto, pero de alguna forma la palabra cultura de trabajo les parecía una palabra que venía de los empresarios, de las empresas. Señores, la cultura, le falta cultura, no trabajan suficiente, etcétera, etcétera, ¿no? Había una visión de ese tipo. Entonces, hay diferencias realmente bien importantes
y que coinciden, digamos, las visiones globales, las sociedades nacionales, etcétera, etcétera, o inclusive el trabajo en Occidente sería diferente al trabajo en Asia, ¿no? Y la fragmentación de culturas existentes en función de los distintos grupos de referencia que existen. Denise. Entonces, esto es una primera cuestión general que yo quería decir. Bien. Denise. Marcos, hablabas de cómo el trabajo estructura la vida a diferencia de otras posturas que ya se presentaron en el programa. Preguntarte, esta estructura de la vida que teníamos como de alguna manera muy, muy ordenada o muy clara previa a la pandemia, ¿cuánto cambió en esta época? ¿Cuánto sigue organizando el trabajo en estas épocas de pandemia, en que además también hay una suerte de desorganización del trabajo, si se quiere, producto del teletrabajo, las pérdidas masivas o la rotación dentro de los distintos equipos de trabajo con la presencialidad? Sí, yo te diría que yo pienso, como te decía, la cultura remite a imágenes colectivas y como tales no han cambiado demasiado. El tema del trabajo, del teletrabajo, por ejemplo, que se ha puesto ahora con mucha fuerza, obviamente, acá en el Uruguay, porque en otros lados ya había un desarrollo del teletrabajo bastante importante, ha generado ha generado percepciones tanto por parte de los trabajadores como por parte de los empresarios, ha revalorizado cuestiones que forman parte de la cultura de trabajo, pero que estaban como invisibilizadas. Entre otras cosas, la necesidad del trabajo colectivo. Es decir, el trabajo, por ejemplo, para darte una idea, Amazon, sí, las gafas, Google, Amazon, Facebook y Apple, se lanzaron un programa de trabajo, teletrabajo, pero no pensándolo por el tema de la pandemia. Lo hicieron estrictamente por razones económicas, porque les servía por muchas razones, le permite deslocalizar el trabajo, o sea que les permite inclusive ganar mucho dinero. ¿Cuál es el bloqueo que uno aparece en los últimos artículos que uno ve? Que empiezan a dar cuenta que el trabajador hoy en día no trabaja solo, necesita de una articulación colectiva, etcétera, etcétera. En el Uruguay esto ya existía, esta visión, digamos, a mi entender estructural, en los bancos, había una orientación hacia el teletrabajo previo a la pandemia. Cuando surge la pandemia, se crece brutalmente en ciertos sectores, en la educación, por ejemplo, en cierto tipo de trabajo, de servicios, etc. Pero hay una diferencia entre ambos, ¿no? Hay una diferencia entre ambos porque, por ejemplo, en la educación, sobre todo en la primera fase de la pandemia en el Uruguay, con el cierre de las escuelas, se vio que eso llevaba a que los padres tuvieran, que los locales, que las casas que tenían para hacer teletrabajo no estaban adecuadas, que los equipamientos no estaban adecuados, que implicaba un enorme esfuerzo por parte de los padres para darle una mano a los hijos, etcétera, etcétera. Una serie de problemas que la terrible buena onda con que se enfocó toda la primera fase de la pandemia llevó a que estos tipos de problemas de trabajo de alguna forma se minimizasen un poco. Ahora, fíjense que la segunda vuelta de la pandemia, el segundo pico de la pandemia, lo que muestran las estadísticas es que no se están llegando a los niveles del teletrabajo que se llegaban a la primera. Por alguna razón será. Entonces, te digo, el tema central es que todavía las cabezas, las costumbres, las rutinas, la forma de trabajar, las exigencias del trabajo en sí, que hoy en día son cada vez más colectivas, dificultan este tipo de salidas como gran panacea. Es más, muchos de los países europeos están recomendando teletrabajo solo 2 días por semana, no el full time de teletrabajo. Más allá de que hayan trabajadores que sí, y hace mucho tiempo, he tenido que traducir artículos míos y se los he mandado a un traductor y que hace teletrabajo, me lo mandó, esto vale tanto, etcétera, pum. Pero
de alguna forma la corriente central implica que estas cosas tienen sus enormes limitaciones y que eventualmente, si se llegan a instalar, van a ser cosas que se van a instalar con transformándose en una cultura, es decir, reorganizando no solamente el trabajo en sí, sino todo el entorno del trabajo para que esto funcione correctamente. Marcos, inclusive las cabezas. Sí. No, tú recién estabas hablando de, toda esa definición de cultura que es tan abarcativa como la construcción del hombre, en definitiva. Sí. Y estabas hablando, del teletrabajo, la necesidad del trabajo colectivo. Y el trabajador independiente, el individuo que trabaja por su cuenta, ¿cómo se ajusta a esa cultura? Mira, de alguna forma el trabajador independiente existió siempre, siempre hubieron profesionales que hacen trabajo independiente, siempre hubo trabajadores por cuenta propia, etcétera, etcétera. Lo que en la pandemia se demostró que esta gente en estas situaciones está en enorme situación de fragilidad. Claro. Es más, en ciertos países, por ejemplo en Suiza, fueron los sindicatos que empezaron a decir, señores, hay que ocuparse los trabajadores independientes. Hay que ver cómo si se les arma un seguro de paro, algún tipo de proyecto, de cobertura, etcétera, como si fuese un trabajador asalariado. Para demostrarte que esta ideología de que lo importante es ser independiente, las empresas, las empresas, es decir, que cada uno sea su propio empresario de su casa y venda sus productos. Bueno, todo eso, de alguna forma, digo, no va a dejar de desaparecer, pero de alguna forma muestra que es relativamente marginal. Por otro, ese es un tema. El otro tema que ha surgido terriblemente durante la pandemia y en paralelo a la pandemia es el problema de ciertas empresas, fundamentalmente las empresas de plataformas, que forzaron a la gente para trabajar para ellos que fuesen trabajadores independientes, es decir, que tuviesen el estatuto de trabajadores independientes. En realidad lo hicieron para bajarle los derechos a los trabajadores que tienen los trabajadores independientes en relación a los trabajadores asalariados. Hoy en día, la paliza que le están dando todos los sistemas jurídicos en España, en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, etcétera, mostrando que no son trabajadores independientes, que por muchas razones, ¿no? Porque se ven obligados a declararse como trabajadores independientes, lo que es contradictorio ser independiente y que te obliguen a que te declares independiente. Porque no tienen libre determinación de días y horarios de trabajo, porque no pueden libremente hacerse reemplazar, porque reciben continuas y permanentes verificaciones y controles de trabajo y son susceptibles de sanciones. Entre otras cosas, son controlados informáticamente, es decir, a ver dónde están, los miran en mapitas, si está haciendo, qué está haciendo, etc. Después, están obligados a seguir las directivas de la empresa. No tienen clientes propios. Los clientes son los de la plataforma y si por ahí se le ocurre tener otro cliente, págate. Eso capaz que ahí termina. Le cortan el acceso a la plataforma. Entonces, todo esto muestra, si crees, que hay dos culturas. Hay una cultura independiente y otra cosa es forzarse a que la gente sea independiente, a pesar de que el centro de la cuestión sea un trabajador asalariado. Y esto es lo que les digo, que por todos lados en Europa, en Estados Unidos, hasta en Australia, esta corriente está perdiendo. Acá hay un solo trabajador de una empresa, ahí no de transporte de comida, sino de transporte de personas. Se imaginan qué empresa es, pero no voy a decir cuál es, porque no digo por razones comerciales. Le ganó un juicio a esa empresa porque lo habían echado, le tuvieron que pagar el despido y los salarios perdidos, etcétera, etcétera. Un solo caso. Pero en el mundo, poco a poco, este tipo de empresas
Pero tan es así, que inclusive las empresas que están en competencia con ellos, estas empresas en general se instalan en el rubro servicios, en el rubro transporte, perdón, porque el transporte tiene cierta flexibilidad. Bueno, las federaciones empresariales de transporte le están haciendo juicios porque dicen que es trabajo desleal. Porque ellos tienen que pagar impuestos por un montón de cosas, por sus trabajadores, y estos de alguna forma evaden impuestos a través de ese tipo de mecanismos. Entonces, para decirles un poco cómo se juega esto y por qué es importante en este momento el tema de trabajo asalariado y el corte entre trabajo asalariado y trabajo independiente. Muy bien, Marcos. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. La verdad, te agradecemos muchísimo y bueno, seguiremos hablando de este tema porque da para largo. Ya veo que cada uno de los que participa tiene un montón de cosas. Podríamos haber hecho un programa con cada uno, Ricardo. Marcos, muchísimas gracias, un placer. Hasta luego. Que pasen muy bien. Bueno, Marcos se metió un poco con el mundo del teletrabajo, pero en el último bloque vamos a cerrar con Fabián Carracedo, que es politólogo especializado en políticas laborales y relaciones de trabajo, donde vamos a hablar de esto que ha llegado para quedarse, parece, Ricardo, pero con ciertas particularidades. No es lo que dijo. Él asegura que no. Vamos a ver qué dice nuestro amigo Fabián Carracedo. Ya venimos. En el último tiempo, el teletrabajo llegó en forma masiva a nuestras vidas y Diego dice, no es que Diego lo diga, vos, lo digo yo, me hago cargo, Ricardo. Vos decís que vino para quedarse. Y parece que sí. Parecería que sí. Bueno, pero para ver esta nueva forma de trabajo vamos a recibir a Fabián Carracedo, politólogo especializado en políticas laborales y relaciones de trabajo. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, ¿cómo andan? Buenas noches, Fabián. Fabián, para empezar, pensando más en lo general, ¿no? Es decir, ¿cómo vivimos el trabajo en esta pandemia? Y relacionado justamente con el teletrabajo, ha sido uno de los grandes problemas que ha tenido la mayoría de los países en el mundo, porque si bien el teletrabajo la experiencia de teletrabajo existía hace años y décadas sobre todo, la pandemia lo puso en el tapete o lo puso con mayor presencia en la realidad. Lo que sucede es que para el contexto latinoamericano, capaz que para los uruguayos, eran muy pocos los casos donde se realizaba el teletrabajo. Como mencionaba ahora Marcos, capaz que en la actividad bancaria, en la industria del software, pero llegar a los niveles masivos, o por lo menos el aumento que hubo a nivel. En el caso de Uruguay, a partir de marzo, con estas posiciones de la pandemia, se hace mucho más notorio y se parece como que si fuese algo más masivo. Incluso el teletrabajo ya se viene tratando tanto normativamente, regulándolo, se hacen estudios con respecto tanto de sus aspectos positivos como sus aspectos negativos. En ese sentido, es abarcativo de varias disciplinas. Han trabajado sobre el teletrabajo tanto desde el management, desde la sociología, como ahora mencionaba Marcos, también desde la salud, de la salud mental, porque ya tiene un desarrollo a nivel en otras regiones del mundo mucho mayor que lo que tenemos acá en Latinoamérica. Caso de ejemplo es que, por ejemplo, a partir de la pandemia, en muchos países latinoamericanos empezaron a surgir normas sobre teletrabajo para darle un marco normativo a esa nueva modalidad de trabajo. Entonces, para ejemplificar, cuando nosotros estamos tomando un poco de carrera para entender lo que es el teletrabajo y lo que le puede afectar y como mencionaba recién, sus aspectos positivos y negativos, en otras regiones del mundo, como en Europa, ya tiene un largo recorrido. Incluso, tanto es así que existe un marco europeo que rige para la Unión Europea, firmado en el 2002, o sea, ya estamos prácticamente hace 20 años de eso, que rige o establece lo que
son las condiciones para realizar el teletrabajo y para su desarrollo. Y a medida de eso, también todas esas particularidades que les mencionaba anteriormente, de los puntos positivos y de los puntos negativos. Inicialmente el teletrabajo, y esto también por un empuje también de estrategias empresariales a nivel mundial, fue presentado como una panacea. En el transcurso del tiempo, y como les mencionaba, que se fueron adquiriendo más conocimientos con las particularidades que tiene esta modalidad de trabajo, empezaron a reflejarse aquellos aspectos que pueden considerarse positivos y negativos, y sobre todo hacia el lado de los trabajadores. Incluso hay intenciones de que, o la intencionalidad de que puede ser una modalidad de trabajo adaptativas a las nuevas estrategias empresariales mundiales, que son la deslocalización, de la desconcentración y la fragmentación productiva, para aumentar la productividad, la competitividad, y es una forma flexible de trabajo que incluso permite la reducción de los costos laborales. Ya muchas empresas no tendrían la necesidad de estar contratando otros locales para expandirse, porque con contratar a personas a distancia y de otros países, ya esa reducción de costos sería menor, incluso todo lo que sería mantenimiento, alquileres, administración, electricidad, agua, materiales, higiene, seguridad de las empresas, todo eso serían una reducción de costos que a su vez, de una forma directa o indirecta, podría ser cargadas hacia el trabajador. Entonces, con referencia a la pregunta inicial, si el teletrabajo llegó para quedarse, posiblemente sí, porque ya lo existía en otras regiones. El tema es cómo lo vamos a incorporar en la región latinoamericana y cómo va a continuar en el Uruguay. Pero el teletrabajo en sí mismo, ya en otros países o en otras regiones del mundo, ya está bastante desarrollado. ¿Denise? Ay, perdón. ¿Denise? Sí. ¿Qué cambios implicó el teletrabajo en particular en lo estrictamente laboral en la vida de las personas y cómo cambió nuestro vínculo con el trabajo? Y el tema es que cuando, por ejemplo, comenzó la pandemia y el gobierno exhortó al teletrabajo, no creo que ningún trabajador o la mayoría de los trabajadores estuvieran preparados para realizar el teletrabajo. O sea, nunca habían tenido esa experiencia, o sea, tuvieron que de un día para el otro, en el correr de los pocos días, adaptarse a esa nueva modalidad. Y eso implica también interferencia con la vida cotidiana y del hogar. Uno de los supuestos beneficios que se plantean que tiene el teletrabajo es la posibilidad de conciliar los tiempos laborales con los tiempos familiares. Pero también hay estudios que muestran que eso no es así, que muchas veces el hecho de tener que tener las tareas de cuidado, la organización de la casa y de otras tareas pueden involucrar una interferencia entre el trabajo y la vida familiar. Más en un contexto de pandemia como que estamos viviendo ahora, y como mencionaba Marcos, aquellos hogares, por ejemplo, en el caso de que son monoparentales con jefatura femenina, y a su vez, si tienen hijos y no tienen forma la presencialidad estaba limitada en las escuelas, la persona al mismo tiempo que está trabajando está tratando de llevar la vida del hogar y la educación de sus hijos más otras tareas. Entonces, en ese sentido, el teletrabajo puede llegar a ser incluso de acuerdo a la organización del trabajo que pueda llevar a donde esté uno contratado o tenga una relación de independencia o siendo trabajador independiente, le puede incidir. Por ejemplo, otro factor o uno de los supuestos beneficios que se dice que tiene el teletrabajo es el ahorro en tiempo de traslado del hogar hasta el domicilio y viceversa, o los costos económicos de esos traslados. Pero está más que probado que esos tiempos de traslado que se suspenden para hacer realizar el teletrabajo se traducen en más horas de trabajo. Entonces, no necesariamente el teletrabajo permite conciliar la vida de una forma mejor. Y en este contexto de pandemia, donde hay más restricciones de las que podría desarrollarse el teletrabajo de forma habitual o de manera mejor, pone mucho más interferencias a la vida de las personas. Como les mencionaba, lo del tema de la educación, ahora en el tema del ocio, por las exhortaciones a la baja movilidad, lleva a que las tareas impliquen mucho más dentro del hogar y
los balances entre la vida, el ocio y incluso otras tareas que se puedan realizar, se puedan llegar a ver descompaginadas. Fabián, nos quedamos sin tiempo, pero te agradecemos muchísimo habernos metido en esta parte que, bueno, parece que llegó para quedarse, Ricardo, pero no es tan lindo como pensábamos todos. No, al contrario. Así que esto seguramente va a quedar para un programa más adelante. Muchísimas gracias, Fabián. Bueno, que pasen muy bien. Gracias. Un placer. Ricardo, nos vamos, pero se viene Sobre Ciencia. Denise, ¿andás por ahí? Sí. Denise, nos vamos y tengo para recomendarte varias cosas. Que te quedes a mirar Sobre Ciencia y te voy a decir por qué. Porque van a estar hablando de aerodinámica, el mar Antártico, pandemia, adicciones y energía a partir de flores. Pero no cualquier flor, ¿eh? Flor de ceibo. ¿Qué tul? Interesante. Va a estar por lo menos distinto. Interesante también quedarnos con esa sensación, ¿no? Que por lo menos me quedé yo. A ver. De que el teletrabajo podrá venir para quedarse, pero no para beneficio de los que trabajan. Y bueno. Por lo menos no como está planteado ahora. Pero bueno, por lo menos no como está planteado en Uruguay. O no, bueno, como no está planteado en Uruguay. Pero bueno, lo seguiremos discutiendo. Denise, nos vemos mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.